Bien, aquí tenemos un problema de dinámica de rotación eh, de la prueba 3, convocatoria en noviembre de 2023, correspondiente a la opción B de la prueba 3, ¿no? Física para la ingeniería. En este problema nos dice que un alumno construye un modelo de bailarín que da vueltas alrededor de mediante un sistema que consta de un cilindro vertical. Ahí está el cilindro vertical, una barra horizontal, una barra horizontal. Acá tenemos el eje de rotación que pasa por el centro del cilindro y tenemos dos esferas a los costados. El cilindro rota partiendo del reposo. Este cilindro va a rotar alrededor de su eje con una velocidad angular. Ya, pero inicialmente parte del reposo. Alrededor del eje vertical central hay una barra que atraviesa el cilindro con una esfera a cada lado. Ahí está la barra, esta es la barra que atraviesa el cilindro, ¿no? Cada esfera puede moverse, cada esferita puede moverse de acuerdo a la velocidad, pues, ¿no? Aumenta la velocidad, la fuerza centrífuga va a ser mayor, por lo tanto esta esferita tiende a alejarse hacia los extremos. Entonces, acá esta es una vista lateral, dice, o sea, cuando lo miramos de frente a este sistema. Pero si lo miramos de arriba desde una vista superior, una vista horizontal, el cilindro se ve como un círculo, ¿no? Y las esferas también se ven como círculos. Entonces, nos dice que se aplica una fuerza horizontal de 50 newton. Acá está esa fuerza que se está aplicando en el extremo, que está a 0,5 metros del eje de rotación. Este puntito rojo es el eje de rotación. El centro es que corresponde a a esta barra. Este es el eje de rotación. Ya cuando lo vemos de la vista superior se va a proyectar como un puntito, ¿no? Entonces, esta fuerza va a producir un momento, una rotación en sentido horario. Por otro lado, tenemos otra fuerza que se aplica a 20 centímetros de a 20 centímetros del eje de rotación. Entonces podemos observar que si le aplicamos momento o torque respecto al eje de rotación, le vamos a poner punto O. Entonces acá aplicaríamos la segunda, no, bueno, no es segunda condición de equilibrio. Aplicamos eh, la, la definición de torque o de momento. El momento viene a ser, recordemos que el momento o torque es una magnitud vectorial que viene a ser igual al producto vectorial de la fuerza por el brazo de palanca o radio de giro, ¿no? Esto como expresado como vectores. Si lo expresaríamos como el módulo de ese torque va a ser igual al módulo de cada una de las magnitudes vectoriales, módulo de la fuerza, por el módulo del brazo de palanca y por el seno del ángulo que forma la fuerza y el brazo de palanca. El brazo de palanca viene a ser la distancia del centro, o sea, del eje de rotación hacia la fuerza, hacia el punto de aplicación de la fuerza. Entonces, por ejemplo, acá el, el torque resultante va a ser igual al torque 1 más el torque 2, pero la convención nos dice que en sentido antihorario es positivo, ese es convencional, este es un acuerdo, y en sentido horario sería negativo. A ver, el torque resultante viene a ser, el torque resultante vendría a ser la suma de los torques debido a cada fuerza, ¿no? El torque debido de la fuerza 1 respecto al eje de rotación.
más el torque de la fuerza 2, torque o momento de la fuerza 2 respecto al eje de rotación, que es el punto O. Entonces, a ver, la fuerza 1, vamos a suponer que la fuerza 1 lo hace girar en sentido horario. Entonces este torque va a ser negativo. Negativo. Sería el módulo de la fuerza, 50, por su brazo de palanca, que sería 0,5, por 0,5, y por el seno del ángulo que forma la fuerza y el brazo de palanca. El brazo de palanca es este de acá. Y podemos observar que forman un ángulo de 90. Y seno de 90 es igual a 1. Ya tendría el torque debido a esta fuerza. Ahora, debido a la fuerza 2, esa fuerza tiende también a hacerlo rotar en sentido horario alrededor del eje O. Si es horario sería negativo. El módulo es 40, el brazo de palanca es 0,2, 0,2, y también es el radio, el brazo de palanca o el radio de giro es perpendicular a la fuerza. Entonces van a formar un ángulo de 90 también. Entonces, y el seno de 90 es 1. Bueno, ambos tienen el mismo signo, se van a sumar. Sería menos 25 menos 8 sería menos 33. Menos 33. ¿En qué unidades? En newton por metro. Este va a ser el torque resultante. El torque, el módulo. El signo implica que está girando en sentido horario. Esto implica el signo. El módulo es 33 newton por metro. Entonces, acá el término de instrucción es mostrar que el momento de fuerza neto sobre el sistema en torno al eje central es aproximadamente. O sea, eh, eh, como nos dice que es aproximado, no necesariamente nos va a salir el valor de 30, pero ahí está aproximado a 30 newton por metro. Ya. Bien, entonces ya calculamos el torque resultante debido a las dos fuerzas que están actuando sobre el eje. Eh, Ahora, en este ítem B, nos dice que el sistema empieza a rotar desde el reposo. ¿Qué quiere decir? Que su velocidad angular inicial es 0 desde el reposo y alcanza una velocidad angular máxima de 20 radianes. O sea, la velocidad angular final es 20 radianes por segundo. 20 radianes. Y eso lo hace en un tiempo de 5 segundos. Entonces nos pide calcular la aceleración angular, ¿no es cierto? Y esto lo vamos a calcular por definición de la aceleración. La aceleración es la razón de cambio de la velocidad. La razón de cambio es la variación de la velocidad respecto al tiempo. Entonces, la aceleración angular va a ser igual a la variación de la velocidad angular por unidad de tiempo. Bien, entonces esta velocidad angular sería igual, la variación sería 20 entre el tiempo, que es 5, y la aceleración angular nos sale 4 radianes por segundo al cuadrado.
segundo al cuadrado, ¿no? Segundo a la menos 2. Y esta sería el valor de esa velocidad angular que me están pidiendo. Bueno, acá el término de instrucción es calcule y por eso tenemos que llegar a un valor. La valoración de esta pregunta es un punto. La primera pregunta también su valoración era un punto. Hasta acá tendríamos 2. Ahora, en la siguiente pregunta de 2 puntos nos dice determine, el término de instrucción determine el momento de inercia. El momento de inercia se calcula así. Perdón, el momento de inercia se representa como una I. Y para esto, conocido el torque resultante, que es 33 newton por metro, 33 newton por metro, y conocido la aceleración angular, que es 4 radianes por segundo al cuadrado, entonces podemos aplicar la segunda ley de Newton para la rotación, tomando en cuenta que la segunda ley de Newton para la traslación es sumatoria de fuerzas igual a la masa por la aceleración. Sumatoria de fuerzas igual a la masa por la aceleración. Aquí la fuerza se representa por el torque, que acá va a ser el torque resultante. La masa se representa por el momento de inercia y la aceleración lineal se reemplaza por la aceleración tangencial, angular, perdón. La aceleración lineal se reemplaza por la aceleración angular. El momento de inercia va a ser igual al torque o el momento resultante entre la aceleración angular. Al reemplazar el torque resultante es 33 y la aceleración es 4. Este momento de inercia sería 8,25. 8,25. ¿En qué unidades se mide? El momento de inercia se mediría en unidades de Newton metro sobre radianes por segundo al cuadrado. También podríamos determinarlo como en kilogramos metro cuadrado, ¿no? Kilogramo metro cuadrado, la unidad de la inercia, del momento de inercia. Entonces, este sería el valor que nos piden para este momento de inercia. Ya, en este ítem nos dice que el sistema, nos explica que el sistema, cuando el sistema ha alcanzado su velocidad angular máxima, ¿no? Su velocidad angular máxima, se va a suprimir las dos fuerzas, o sea, se quitan las fuerzas que actuaban acá en este extremo y aquí en esta partecita de acá, ¿no? Entonces, se quitan esas dos fuerzas y ya está girando y las esferas pasan a moverse hacia afuera. Claro, obviamente por la fuerza centrífuga, se mueven hacia afuera, alejándose del eje central. Entonces, acá la pregunta, bueno, la pregunta de este ítem nos pide resumir. El término de instrucción es resuma. ¿Por qué la velocidad angular disminuye? O sea, la velocidad angular va a disminuir cuando se mueven hacia afuera. A ver, esto tiene que ver con el principio de conservación de la cantidad de movimiento angular. A ver, la cantidad de movimiento para la traslación es el producto de la masa por la velocidad lineal. Una magnitud vectorial, esto lo hemos visto eh, en mecánica. Ahora, para la rotación es el momentum angular.
esta masa sería el momento de inercia y acá sería la velocidad angular rotacional. Muy bien. A ver, el momento de inercia, a su vez, hemos visto que de acuerdo a la forma de la figura, a la geometría del cuerpo, si es un cilindro, es, si es un cilindro, es un medio de la masa por el radio al cuadrado, ¿no? Si es una esfera, tiene otro valor, 2/5, que me parece que es la masa por el radio al cuadrado. Bueno, en todo caso, el momento de inercia viene a ser una constante según la forma geométrica de la figura. La masa por el radio al cuadrado. El radio al cuadrado vendría a ser la distancia del eje de rotación. Entonces, al aumentar el radio, estas esferas al irse hacia los extremos, aumenta su radio de giro. Y al aumentar el radio de giro, manteniendo su masa, al aumentar el radio, el momento de inercia se va a incrementar. El momento de inercia se incrementa. Eso sale de este análisis. Ahora, como el momento se conserva, la cantidad de movimiento angular se conserva, es constante, entonces para que se conserve, si, si el momento de inercia eh, aumenta, la velocidad angular tiene que disminuir, porque son magnitudes inversamente proporcionales, y P, ¿no es cierto? Se están multiplicando, si se multiplican son inversamente proporcionales, si estuvieran las magnitudes dividiéndose son directamente proporcionales. Entonces, al aumentar el momento de inercia, la velocidad angular debe disminuir. Entonces, de esa forma queda, queda explicada y resumida por qué la velocidad angular disminuye cuando las esferas se mueven hacia afuera. Las esferas se mueven hacia afuera, aumentan su radio. Por lo tanto, al aumentar su radio, aumenta su momento de inercia. Al aumentar su momento de inercia, disminuye su velocidad angular. Esa sería la explicación, ¿no? Acá nuevamente tenemos, para esta pregunta, nos pide demostrar, ¿no? Que demostremos que la energía cinética de rotación es un medio, el, la cantidad de movimiento, el momento angular por su velocidad angular de rotación. Él es el momento angular del sistema. Bien, recordemos siempre haciendo un paralelo con la energía, con la traslación, ¿no? La energía cinética es un medio de la masa en la traslación, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Ya, para acordarme más o menos a qué me voy a referir, ¿no? Cuando hable de la energía cinética para la rotación. La energía cinética para la rotación sería un medio igual, la masa se reemplaza por el momento de inercia. Este momento de inercia depende de la geometría del cuerpo, ya, por la velocidad angular al cuadrado. Pero como el momento angular L es igual al momento de inercia por la velocidad angular, entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a, a desglosar esta, esta expresión. Entonces tendríamos un medio, a ver, acá, I por W, I por W, y todo eso multiplicado, y por la velocidad angular, momento de inercia por la velocidad angular,
y por la velocidad angular, ¿no? Pero y por la velocidad angular es el momento angular del sistema. Entonces, de acá podemos demostrar que la energía cinética va a ser igual a un medio. Este es la cantidad, el momento angular y por W. Y esto sería lo que querían que demostremos en esta parte. Y esta pregunta tiene una valoración de un punto. A ver, en el siguiente ítem dice, cuando las esferas se mueven hacia afuera, la velocidad angular disminuye desde 20 radianes hasta 12 radianes por segundo, pero acá se conserva el momento angular, ¿no? Calcule el cambio en porcentaje de la energía de rotación que tiene lugar. Calcule el cambio en porcentaje de la energía cinética de rotación. Acabamos de ver que la energía cinética de rotación es un medio del ítem anterior, la cantidad de movimiento por la velocidad. Entonces acá la energía cinética de rotación 1 sería igual. No necesitaríamos saber cuál es el valor del momento angular. A ver, tendríamos un medio, porque como se conserva la cantidad de movimiento angular, entonces sería un medio de L, esta es la energía cinética de 1, por la velocidad angular de 1, que es 20. Lo mismo para la energía cinética para la velocidad angular de 12 radianes. Y esto sería igual un medio por L y por 12. Ya. Quiere decir, ha habido una variación de energía cinética, de 20 menos 12, 20 menos 12, 8. O sea, tendríamos un medio de L por 8. Pero esta variación el porcentaje respecto a la energía cinética que tenía inicialmente, ¿no? Entonces, para hallar en porcentaje sería delta, el cambio de energía cinética respecto a la energía cinética original, inicial, por 100. Ahí lo tendríamos en porcentaje. Entonces, esto sería igual, a ver, arriba tenemos un medio de L por 8. Abajo tenemos un medio de L por 20, que es la energía cinética inicial. Y todo esto por 100, para que me den porcentaje. Entonces, un medio de L se va. Arriba tendríamos 800 entre 20 y la respuesta sería 40%. 800 entre 20 sería 40, pero como está en porcentaje es 40%. Bien, en esta parte final nos pide resumir, término de instrucción, resuma, una razón por la que este modelo de bailarín no es realista. Acá tendría que escribir las razones, ¿no? O una razón, me dice una razón, hay que explicar una razón. A ver, para empezar, acá es ideal
y no es real porque no se considera la fricción. Por ejemplo, entre las esferas y el eje de, el eje que sirve como brazo, ¿no? La otra razón es que no se considera las fuerzas de gravedad, el peso de el peso de las esferas. Entonces, esa es una razón fundamental para que este modelo, si bien es cierto, es explicativo y explica claramente el principio de conservación de la cantidad del momento angular, ¿no? Pero por las razones que manifesté, hace que no sea realista, ¿no? No considera las fuerzas disipativas, ¿no? Las fuerzas, la resistencia del aire, el efecto de la gravedad, etc. Bien, muchas gracias.